Bona vesprada. Primera valoració d'esta empat a 0, por favor. Bueno, pues yo creo que un resultado que dice lo que ha sido el partido, ¿no? Realmente yo creo que no ha habido muchas ocasiones. Creo que ha habido una de Lontigné en el primer tiempo, un tiro de borde área, y una muy clara nuestra de Dani Martí ahí en boca de gol que la echaba arriba, y nada más, ¿no? Pero que un partido muy equilibrado, No, pràcticament ja sí que s'ho queda sense opcions. Quina lliga més fèiem en la meitat del partit mirant els resultats, el Collero empat a 1, quina lliga més loca, ¿no? Sí, muy igualada y bueno, ha costado mucho ganar, y no ha habido ningún equipo que se haya destacado, que haya estado por encima de los demás, ¿no? Entonces, bueno, ha habido muy poca diferencia entre todos, y bueno, y al final es la diferencia esa de 2 o 3 puntos menos que has tenido en esos momentos y que te han dejado fuera o dentro, ¿no? Por lo tanto, mucha igualdad, ¿no? Què li ha passat a Àlex Cacho? Alguna molestia en la rodilla. Però un entrenador, suposo que, aunque siga del rival, li ompli d'emoció veure com s'ha despedit l'afició de Toni Aparicio. Bueno, es que no es para menos. Creo que imagino que le harán un monumento aquí o una calle, ¿no? Como se suele hacer, ¿no? Yo creo que piensa que hace un año los dos equipos tocamos la gloria con la yema de los dedos. Todos sabemos lo que ocurrió en ambas eliminatorias, y bueno, y mira, nos hemos encontrado sin opciones, ¿no? Pero bueno, Toni Aparicio, la verdad es que bueno, ahí está un poco la muestra de lo que significa o ha significado. Pues no sé, parece ser que no seguirá, ¿no? Lo que significa aquí en Lontigné, ¿no? Sí, així se li pega moltes voltes al Corcón també. A vostè li pega moltes voltes el que va passar en la eliminatoria de no, vueltas no, de repente me sueño y me viene algún nombre a la mente, pero bueno, al final son experiencias que a la larga las recuerdas con cariño, ¿no? Porque son momentos muy emocionantes, y más vale recordarlos con cariño y buenas experiencias, ¿no? ¿Qué valoración hace de la temporada? ¿Nuestra? Aunque aún no ha terminado, sí, nuestra. Bueno, hemos estado donde teníamos que estar. El objetivo de la temporada era llegar a las últimas jornadas entre esos 6-8 equipos que tendrían opciones de poder meterse al final entre los 4 mejores. Ya ahí hemos estado. No hemos llegado al final, pero bueno, como decíamos antes, ha estado tan igualado que cualquiera se podía meter, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos quedado fuera, pero satisfacción porque estamos donde tenemos que estar, ¿no? O sea, no es una decepción ni mucho menos, ¿no? porque hemos estado en todo el objetivo, desilusionados porque lo hemos tenido cerca, pero no decepcionados, ¿no? Porque bueno, y cuando uno da todo lo que tiene, debe estar tranquilo, ¿no? Da la sensación al oírle que más que escaparse le doy la oportunidad fue la semana pasada cuando se perdió. Sí, hombre, y la anterior. O sea, al final, de 2 partidos que tuvimos en casa, Atlético Baleares y Orihuela, conseguimos sacar un punto. Claro, eso ya en las últimas jornadas es prácticamente decisivo, ¿no? Por lo tanto, hoy tenías una mínima esperanza, pero obviamente tenían que fallar muchos para tener opciones en la última jornada, y en la última jornada tenían que fallar muchos para que tú poder meterte, ¿no? Y no fallar tú, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que bueno, en semanas anteriores, pues que es lo más cercano y lo que es más cercano además al final, pues bueno, es donde más crees que has cometido errores, pero bueno, al final esto es una suma de todo el año, ¿no? Mister, no sé dónde entrenará el próximo año. El año pasado se llevó a Alex, hace 2 a Mayor. El año que viene, donde esté, se va a llevar a algún jugador de Lontigné. ¿O a cuál jugador se llevaría? A Toni Aparicio. A Toni Aparicio. ¿De primero o de segundo? ¿De primero o de segundo? De primero, hombre, de primero. ¿Jugador ninguno? No lo sé, es pronto para pensar en la... Pero bueno, la verdad es que buenos jugadores me llevo de aquí, ¿eh? Os habéis enseñado bien. Muchas gracias. Nada, vosotros, mucha suerte.